Mi hijo entró a mi casa un domingo por la tarde. Me miró a los ojos y me dijo que yo nunca había sido su familia. No gritó, no lloró. Lo dijo con una calma que solo se aprende cuando alguien te ha enseñado a odiar despacio. Lo que él no sabía era que yo llevaba 29 años pagando cada centímetro de la vida que se atrevió a usar para insultarme. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita, porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Rodrigo Valverde Prieto. Tengo 57 años y llevo toda mi vida adulta construyendo cosas que duran. Eso no es una metáfora. Soy arquitecto, o lo era de manera completamente activa hasta hace 3 años, cuando decidí reducir mi carga laboral y pasar a ejercer como consultor independiente. Durante más de 30 años diseñé estructuras, calculé cargas, supervisé obras desde los cimientos hasta la última mano de pintura. Firmé planos que hoy sostienen edificios en 4 provincias distintas. Aprendí muy pronto que en la arquitectura no hay lugar para la imprecisión. Un error de cálculo no se perdona. Los materiales no mienten. Las estructuras o sostienen o colapsan. No hay término medio. No hay zona gris donde esconder un descuido. Ojalá hubiera aplicado esa misma lógica a mi vida personal con la misma disciplina que apliqué a mi trabajo. Me casé con Paloma Escudero Montoya el 12 de abril de 1994. Yo tenía 29 años, ella 26. Nos conocimos en una cena de cumpleaños de un compañero de facultad y recuerdo con una precisión incómoda la primera vez que la vi. Llevaba un vestido verde oscuro y hablaba con una seguridad que yo, en aquel momento, confundí con inteligencia. No digo que Paloma fuera una mujer sin recursos, no lo era en absoluto, pero la seguridad que proyectaba no venía de lo que sabía, sino de lo que sabía obtener de los demás. Tardé muchos años en entender esa diferencia, y cuando finalmente la entendí, ya había pagado un precio que no se devuelve. Tuvimos un hijo. Adrián Valverde Escudero nació el 3 de septiembre de 1994, exactamente 4 meses y 21 días después de nuestra boda. Fue un embarazo que aceleró decisiones que quizás necesitaban más tiempo para madurar, pero yo nunca lo viví como una trampa ni como una obligación impuesta. Lo viví como una responsabilidad que asumí con total convicción desde el primer instante. Adrián fue, desde el día en que lo tuve en brazos por primera vez, el centro de una dedicación que no tenía condiciones ni cláusulas escritas, ni esperaba reconocimiento a cambio. Yo era su padre. Eso no requería negociación de ningún tipo. El matrimonio con Paloma duró 22 años. No fue un matrimonio de guerra constante, ni de peleas que los vecinos escucharan a través de las paredes. Fue algo más silencioso y, a la larga, más destructivo que todo eso. Fue un matrimonio de distancias que crecían tan despacio que durante años no noté que se estaban abriendo. Ella dejó de trabajar cuando Adrián nació y nunca retomó ninguna actividad laboral estable durante todo el tiempo que duró nuestra vida en común. Yo no lo cuestioné durante años, porque los ingresos de mi estudio cubrían todo con holgura, y porque en aquella época creía de forma genuina que la estabilidad económica era una manera válida y suficiente de demostrar amor. Trabajaba demasiado. Llegaba tarde a casa con frecuencia. Me perdí cumpleaños, actos del colegio, tardes de verano que no iban a repetirse. No menciono esto como excusa ni como argumento para equilibrar una balanza. Lo digo porque es la verdad, y la verdad completa importa aunque me resulte incómoda sostenerla. El divorcio se firmó en el año 2016, después de meses de conversaciones frías en despachos con luz de fluorescente y abogados que hablaban con la misma entonación neutra para los dos lados. Adrián tenía 21 años cuando firmamos los papeles. Era mayor de edad, estaba en el 3er año de su carrera de administración de empresas, tenía una vida propia tomando forma. El acuerdo quedó recogido por escrito con claridad. Paloma se quedó con el piso familiar que yo había adquirido y pagado en su totalidad, y acordamos que yo continuaría cubriendo los gastos corrientes de Adrián
mediante una transferencia mensual fija a la cuenta de Paloma mientras él terminaba sus estudios. Ella administraría ese dinero para cubrir las necesidades del chico: matrícula universitaria, alquiler de su habitación, transporte y alimentación. 600 euros al mes durante los 3 años que le quedaban de carrera. Después, cuando Adrián se graduó en junio de 2019, redujimos el acuerdo de manera informal a 300 euros mensuales como apoyo general mientras él encontraba estabilidad en el mercado laboral. Esa transferencia continuó, de forma completamente voluntaria por mi parte, hasta bien entrado el año 2023, 9 años de transferencias sin una sola interrupción. 97.200 euros en total, calculados hasta el último mes, hasta el último recibo. Guardaba los comprobantes de cada una. No por desconfianza al principio. Era simplemente un hábito profesional tan incorporado que ni me cuestionaba por qué lo hacía. Los arquitectos documentamos todo, absolutamente todo: presupuestos, modificaciones, albaranes, facturas, carpetas ordenadas por año, por concepto, por fecha. Una disciplina que me acompañaba desde la facultad y que nunca abandoné ni en el terreno personal. Simplemente lo hacía, y esas carpetas fueron acumulándose en el cajón inferior de mi escritorio sin que yo supiera todavía para qué iban a servir realmente. Durante esos 9 años, la relación con Adrián fue enfriándose de una manera que yo interpretaba como completamente natural y esperable. Los hijos se van construyendo su propio mundo. Llaman menos, visitan con menos frecuencia, responden tarde a los mensajes, tienen prioridades que no incluyen al padre con la misma intensidad que cuando eran niños. Me repetía que era parte normal del proceso, que yo también a su edad estaba completamente absorbido por la vida que estaba armando, y apenas pensaba en llamar a casa. Me convencí durante años de que la distancia era geográfica y generacional, no otra cosa. Hubo señales. Siempre hay señales. El problema no es que no estén. El problema es que uno decide no buscarlas, porque la explicación cómoda siempre está más cerca. Una Navidad de hace 4 años, le pregunté a Adrián por el trabajo nuevo que había empezado ese otoño. Me respondió con 3 frases cortas, educadas, correctas, y enseguida desvió la conversación hacia otro tema. No hubo pregunta de vuelta. Ningún interés en lo que yo pudiera estar haciendo. Lo atribuí al cansancio del día, a la dinámica de las reuniones familiares, a cualquier cosa que me resultara más fácil de sostener que la verdad. En otra llamada, breve y sin sustancia, mencionó de pasada que su madre había hecho un sacrificio enorme para que él pudiera estudiar y llegar a donde había llegado. Yo no respondí a eso. Pensé, en el mejor de los casos, que se refería al esfuerzo emocional de criarlo prácticamente sola durante los años del divorcio. No se me ocurrió que esa frase tenía una arquitectura propia, construida ladrillo a ladrillo, con una paciencia que yo no había sabido ver. No pregunté. Y no preguntar fue, durante mucho tiempo, el error más costoso de mi vida. Ese domingo de octubre, en que Adrián apareció en la puerta de mi casa sin ningún aviso previo, yo estaba leyendo en el salón con una taza de café ya fría sobre la mesita. Eran las 4:17 de la tarde. Recuerdo la hora porque miré el reloj al escuchar el timbre, sorprendido de recibir visitas sin mensaje previo. Abrí la puerta y vi a mi hijo de pie en el umbral, con los brazos ligeramente separados del cuerpo y una expresión en la cara que no era enfado acumulado ni tristeza contenida. Era resolución, la clase de resolución que se ensaya. ¿Puedo pasar? Claro, le dije. ¿Ha pasado algo? No respondió a eso. Entró, miró el salón como si estuviera calculando distancias y se quedó de pie en el centro de la habitación. Yo me acerqué dispuesto a ofrecerle café, a preguntarle si quería sentarse, y entonces me lo dijo, sin preámbulo, sin construcción, como quien suelta algo que lleva demasiado tiempo cargando. No eres mi familia, nunca lo fuiste. El aire entre nosotros quedó inmóvil. No sé cuántos segundos pasaron después de que Adrián pronunció esas palabras. Podrían haber sido 3, podrían haber sido 10.
El tiempo hace cosas extrañas cuando algo muy pesado cae en un espacio muy pequeño. Yo me quedé donde estaba, de pie a 2 metros de él, con la taza de café vacía todavía en la mano, sin haberme dado cuenta de que la sostenía. Sentí algo físico antes de sentir cualquier emoción reconocible, una tensión que bajaba desde la mandíbula hasta el pecho, como si los músculos de la garganta hubieran decidido cerrarse por su cuenta. No era llanto, no era rabia. Era el cuerpo procesando algo para lo que no tenía protocolo establecido. Adrián me seguía mirando, no con crueldad abierta, sino con esa firmeza de quien ha repasado el momento tantas veces en su cabeza que ya no le queda nervio que gestionar. Era una mirada ensayada, y eso, precisamente eso, fue lo que me detuvo a mí, porque una mirada ensayada no nace sola. Dejé la taza sobre la estantería más cercana sin hacer ruido. Me volví hacia él despacio, y en lugar de decir cualquiera de las cosas que me estaban pasando por dentro, que eran muchas, que eran contradictorias, que eran lo suficientemente intensas como para haber llenado una conversación entera, hice lo único que en ese momento parecía verdaderamente útil. Me senté. No en el sofá donde habría quedado demasiado lejos de él. Me senté en la silla del escritorio junto a la librería, me apoyé despacio en el respaldo y junté las manos sobre las rodillas. Adrián me observó hacer todo eso, con una expresión que cambiaba apenas, como si mi calma lo desconcertara más de lo que lo habría desconcertado un grito. Esperé un momento más, no por cálculo, sino porque necesitaba que las palabras salieran del lugar correcto, no del lugar donde estaba la herida, sino del lugar donde estaba la claridad. Adrián, solo su nombre, sin acusación, sin volumen elevado. Él no respondió, pero no apartó la vista. Una sola pregunta. Tampoco entonces respondió, pero algo en su postura cambió de manera casi imperceptible. Los hombros, la posición del peso sobre los pies, la manera en que el mentón subió 1 centímetro, como preparándose para recibir algo que no esperaba. ¿Quién pagó tu universidad? Lo dije despacio, sin énfasis dramático, sin elevar el tono al final para convertirlo en desafío. Una pregunta sencilla, formulada como se formula algo que se conoce de memoria, algo que solo se pronuncia porque la respuesta que el otro tiene guardada importa enormemente. Adrián abrió la boca y la cerró. Vi el momento exacto en que el suelo bajo sus pies dejó de ser firme. No fue un colapso visible ni un cambio de expresión abrupto. Fue algo más interior, un parpadeo ligeramente más largo de lo normal, una pequeña pausa en la respiración, los dedos de la mano derecha moviéndose solos como buscando algo a qué sujetarse. En décadas como arquitecto, aprendí a leer estructuras, saber cuándo un muro tiene grietas que no se ven desde fuera, cuando la fachada sostiene algo que el interior ya no puede. Reconocí eso en mi hijo en ese instante. Reconocí una estructura que cruje. Mi madre, dijo al fin. La voz le salió un tono más baja que cuando había entrado al salón. Mi madre se encargó de todo eso. No respondí de inmediato. Mantuve la misma posición, las manos juntas, la espalda apoyada en el respaldo, y lo miré con la misma calma con que se mira un plano antes de señalar dónde está el error de cálculo. Siéntate un momento, le dije. No he venido a sentarme. Ya lo sé. Siéntate igual. Hubo una tensión breve. Adrián miró hacia la puerta, como evaluando si irse era todavía una opción. Después me miró a mí, y se sentó en el borde del sofá sin apoyar la espalda, con los codos sobre las rodillas y las manos entrelazadas. La postura de alguien que ocupa un lugar sin intención de quedarse. Me levanté sin prisa. Fui hasta el escritorio, abrí el cajón inferior y saqué la carpeta. No la más reciente, la primera, la del año 2016, la que guardaba las transferencias del primer trimestre después del divorcio, con los importes exactos, las fechas, los conceptos anotados a mano en el margen con el bolígrafo azul que usaba entonces para los registros personales. Matrícula 3er año, alquiler octubre, material universitario, las letras de mi propia mano, reconocibles, sin posibilidad de ser atribuidas a otra fuente. La coloqué sobre la mesa de centro delante de él.
sin discurso previo, sin ningún gesto adicional. Adrián tardó unos segundos en bajar la vista hacia los documentos, y cuando los vio, cuando vio los números, cuando vio las fechas, cuando vio el nombre del destinatario de cada transferencia, impreso en el extracto bancario junto al monto puntual de cada mes, algo en su cara hizo un movimiento que no era ni rabia ni tristeza todavía. Era confusión. La clase de confusión que duele porque te señala que una versión entera de la realidad podría no ser lo que creías desde siempre. Esto es de 2016, dijo. Miraba los papeles, pero me lo decía a mí. El primer año, 600 euros mensuales durante 12 meses. Puedo mostrarte los años siguientes si los necesitas. Están en el mismo cajón, todos ordenados. Adrián levantó la vista del documento y me miró. Y por primera vez desde que había entrado a mi casa esa tarde, la resolución ensayada que traía en la cara se había disuelto por completo. Lo que quedaba debajo era algo mucho más joven, mucho menos construido, mucho más parecido al chico que yo recordaba antes de que toda esta distancia se instalara entre nosotros como un mueble que nadie recuerda haber colocado. No dije nada más. No hacía falta en ese momento. Los documentos hablaban solos con la paciencia silenciosa de las cosas que llevan años esperando ser leídas por la persona correcta. Lo observé desde la silla mientras él pasaba una página, después otra más, y el silencio en ese salón tenía una naturaleza completamente diferente al silencio que había traído consigo al entrar. Antes era el silencio de alguien que ha tomado una decisión. Ahora era el silencio de alguien que está descubriendo que esa decisión estaba construida sobre información que nunca le había pertenecido del todo. Afuera, en la calle, un coche pasó despacio. El sol de octubre entraba por la ventana en un ángulo bajo que alargaba las sombras sobre el suelo de madera. La tarde seguía siendo completamente ordinaria en todo, excepto en lo que estaba ocurriendo dentro de esas 4 paredes. Adrián cerró la carpeta. No la apartó de golpe. La cerró con cuidado, como si de repente le importara tratar con delicadeza algo que 5 minutos antes no sabía que existía. La dejó sobre la mesa con las 2 manos apoyadas encima y se quedó mirándola en silencio durante varios segundos. Cuando habló, la voz le salió con una textura distinta, sin la temperatura calculada con que había entrado. ¿Cuánto tiempo llevas guardando esto? Desde el principio, respondí. Desde la primera transferencia. No añadí nada más. Había una sola verdad encima de esa mesa y necesitaba espacio para posarse, para que él la examinara con sus propias manos sin que yo estuviera empujando nada desde el otro lado. Hubo una pausa larga. Adrián no volvió a mirarme de inmediato. Miró la carpeta, miró sus propias manos encima de ella y después desvió los ojos hacia la ventana con esa expresión de quien está haciendo cálculos que no son matemáticos, sino algo bastante más difícil y bastante más doloroso que eso. Yo lo dejé hacer. Porque hay cuentas que necesitan tiempo para cerrarse, y la prisa en ese tipo de cuentas no cambia el resultado. Solo cambia quién se siente responsable de él. Adrián se levantó del sofá sin anunciarlo. No fue un movimiento brusco ni teatral. Se levantó despacio, como quien ha permanecido sentado demasiado tiempo y los músculos piden movimiento sin que la mente lo haya decidido todavía. Caminó hasta la ventana y se quedó de espaldas a mí, mirando la calle. Desde donde yo estaba podía ver la tensión en sus hombros, la forma en que los omóplatos se contraían ligeramente, como si quisieran proteger algo que aún no sabía nombrar. El silencio entre nosotros duró lo suficiente para que yo notara el sonido del reloj de pared, que lleva años marcando los mismos segundos en el mismo rincón del salón y al que casi nunca presto atención. Puede que ella no supiera de dónde venía el dinero, dijo finalmente, sin volverse hacia mí. La voz salía plana, sin convicción real, como si él mismo comprendiera mientras lo pronunciaba que esa explicación no alcanzaba a cubrir lo que acababa de leer. No respondí de inmediato. Dejé que la frase ocupara el espacio que necesitaba antes de deshacerse por su propio peso. El concepto está escrito en cada transferencia, Adrián. Matrícula,
alquiler, material universitario. Ella sabía exactamente para qué era cada euro. Él no se volvió. Apoyó una mano en el marco de la ventana y bajó la cabeza un momento. Entonces, ¿por qué nunca me lo dijiste tú? No era una acusación. Era genuino, y eso lo hacía más difícil de sostener que si hubiera sido un ataque directo, porque tenía una respuesta, pero esa respuesta abría a su vez otro corredor en el que yo también tenía cosas que reconocer, porque confié en que ella te lo diría, porque no se me ocurrió que fuera necesario construir una versión paralela de los hechos para protegerme de algo que nunca imaginé que ocurriría. Adrián se volvió entonces. Me miró con una expresión que mezclaba cosas distintas sin que ninguna terminara de imponerse sobre las demás. Había confusión todavía, pero también algo que se parecía al principio de una pregunta que llevaba tiempo sin formularse en voz alta. Ella me dijo que desapareciste, que cuando firmasteis el divorcio te importó más quedarte con los clientes del estudio que con lo que nos pasara a nosotros. Lo dijo con una calma que me indicó que esa frase no era nueva para él. Era algo que había escuchado suficientes veces como para haberlo incorporado como dato, como parte de una descripción de mí que daba por verificada desde hace años. Sentí algo que no era rabia. Era una fatiga muy específica, la de quien comprende de golpe que ha sido juzgado durante años por un tribunal al que nunca tuvo acceso para presentar su versión. El estudio era lo que pagaba el piso donde vivíais. Era lo que sostenía su cuenta corriente y la tuya. Si yo perdía a los clientes, vosotros perdíais también el suelo bajo los pies. Eso no es desaparecer. Eso es sostener, aunque quien sostiene no siempre esté visible. Adrián escuchó sin interrumpir. Volvió a sentarse en el borde del sofá, esta vez de otra manera. Más quieto, más hacia adentro. ¿Cuánto tiempo siguió llegando dinero después de que me licencié? Hasta el año 2023. 300 euros mensuales de forma completamente voluntaria, sin ninguna obligación legal de mi parte, porque quería que tuvieras tiempo de asentarte sin presión económica encima. Él procesó eso en silencio. Podía verlo hacer los cálculos sin lápiz ni papel, los años, los meses, los importes acumulados. Cuando terminó esa operación interna, la expresión que quedó en su cara era la de alguien que acaba de medir un peso que creía conocer y descubre que era 3 veces mayor de lo estimado. ¿Por qué paró en 2023? Era una pregunta honesta y merecía una respuesta igual de honesta. Porque ese verano me dijiste que las cosas marchaban bien, que el trabajo avanzaba, que no necesitabas nada. Lo tomé como señal de que habías encontrado tu propio equilibrio. No paré por enfado ni por castigo. Paré porque creí que ya no era necesario. Adrián bajó la vista al suelo. Había algo en ese gesto que me recordó a cuando era muy pequeño y le decía algo que no quería escuchar, pero que sabía que era cierto. Esa manera de evitar la mirada que no era cobardía, sino una forma de procesar que siempre había sido suya. Fui hasta la cocina y puse agua a calentar. Necesitaba un momento de distancia física, aunque fuera mínima, para ordenar lo que estaba sintiendo. Mientras esperaba, apoyé las manos en la encimera y miré el azulejo de la pared durante unos segundos. Sentía el peso de todo lo no dicho durante años. No como reproche acumulado que necesitara salir, sino como un volumen enorme de información que había estado esperando dentro de mí sin saber que tenía destinatario. El dinero nunca me importó en términos de gratitud. Nunca transferí un solo euro esperando que Adrián lo supiera, ni que me lo agradeciera. Lo hice porque era su padre, y porque esa era mi manera de entender el cuidado. Concreto, puntual, sin hacer ruido. Lo que me había golpeado esa tarde no era que el dinero hubiera sido atribuido a otra persona. Era que esos años, esos esfuerzos, esas renuncias acumuladas, hubieran sido usados para construir precisamente la imagen contraria a la que merecían. No ausencia, sino presencia invisibilizada. No indiferencia, sino sostén convertido en argumento en mi contra. Preparé 2 tazas. Volví al salón y dejé una delante de Adrián sin decir nada. Él la cogió con las 2 manos, aunque el café todavía humeaba, y dio un sorbo pequeño sin mirarme. «Tengo que hablar con ella», dijo.
Eso es algo entre vosotros. Necesito saber por qué. Sí, respondí. Imagino que sí. No era momento de añadir nada más. La conversación había llegado a un punto en que cualquier palabra extra de mi parte sería presión y yo no quería presionar. Quería que Adrián llegara a sus propias conclusiones por su propio camino, con el tiempo que ese camino necesitara. Se levantó unos minutos después. Dejó la taza a medio terminar sobre la mesa, cogió la carpeta con ambas manos, la miró un instante dudando y me la extendió. Quédatela. Ya sé lo que contiene. Puedes llevártela si la necesitas. La dejó de nuevo sobre la mesa, esta vez con más decisión, como si sostenerla demasiado tiempo fuera una carga para la que todavía no estaba preparado. Caminó hacia la puerta, se detuvo un momento con la mano en el pomo sin volverse y salió. Escuché sus pasos en el rellano, el ascensor llegando, las puertas cerrándose. Después silencio. Me quedé sentado con mi taza entre las manos durante un tiempo que no medí. La tarde había perdido la luz dorada del comienzo, y el salón tenía ahora esa tonalidad grisácea de las horas previas al anochecer, que siempre me ha parecido la más honesta del día, sin el entusiasmo de la mañana ni la resignación completa de la noche, solo una claridad fría y pareja que no embellece ni distorsiona nada. Pensé en los 22 años de matrimonio, en los 9 de transferencias posteriores, en el hijo que había entrado por esa puerta con una sentencia construida por otra persona y se había ido con una carpeta de documentos que lo obligaba a replantear todo lo que creía saber. Y pensé también en todo lo que yo todavía no sabía, porque lo que Adrián me había dicho esa tarde era solo la superficie visible de algo mucho más elaborado. La punta de una construcción que llevaba años levantándose en silencio, ladrillo a ladrillo, en una obra a la que yo nunca había sido invitado. Esa noche, todavía no tenía la dimensión completa de lo que había debajo. Eso estaba por llegar. La noche del domingo la pasé completamente despierto. No fue una decisión consciente. Me senté en el escritorio después de que Adrián se marchara. Encendí la lámpara de trabajo y comencé a revisar las carpetas una por una, con la misma metodología con que revisaba un expediente técnico antes de presentarlo. Desde el principio, sin saltarme ninguna página, sin dar nada por verificado de antemano. Llevaba 2 horas con los documentos extendidos sobre la mesa cuando comprendí que no estaba buscando nada en concreto. No necesitaba confirmar los números, esos los sabía de memoria. Lo que estaba haciendo era otra cosa. Estaba reconstruyendo una línea temporal con elementos que siempre había tenido por separado y que esa tarde habían empezado a pedir ser colocados en el mismo plano. La primera transferencia la hice el 3 de noviembre de 2016. 600 euros a la cuenta de Paloma, con el concepto anotado a mano. Gastos académicos y mantenimiento, Adrián, noviembre. Recuerdo esa fecha porque coincidió con la semana en que firmé el contrato de arrendamiento de mi piso actual. El primero que tuve solo en 20 años, con habitaciones que tardé meses en amueblar porque no terminaba de saber qué necesitaba realmente un hombre de 51 años viviendo por primera vez sin su familia dentro de casa. Organizar esas transferencias me proporcionaba algo que no supe nombrar hasta mucho después. Era una continuidad, una manera de seguir siendo útil de forma concreta en la vida de mi hijo, aunque la estructura doméstica de nuestra familia hubiera cambiado por completo. No lo hacía para que Adrián lo supiera, ni para que Paloma me lo reconociera. Lo hacía porque el dinero es la forma más silenciosa de estar presente, cuando la presencia física ya no es bienvenida del mismo modo. Eso lo creía entonces. Lo seguía creyendo esa noche. Lo que había cambiado era lo que sabía sobre cómo todo aquello había sido recibido. Cerré la carpeta de 2016 y abrí la de 2017. El mismo importe, los mismos conceptos, 12 transferencias exactas y puntuales el primer día hábil de cada mes. Recordé el octubre de ese año, el mes en que la caldera del despacho se averió y el presupuesto de reparación llegó a 2.300 euros que no tenía disponibles sin tocar el fondo reservado para las transferencias. Pedí un adelanto sobre un proyecto que aún no había facturado.
algo que detestaba hacer porque comprometía mi posición con el cliente. Lo gestioné sin comentarlo con nadie. La transferencia de noviembre salió puntual como siempre. Adrián nunca supo que ese mes hubo un adelanto incómodo. ¿Por qué habría de saberlo? Era información que no le incumbía y que yo no tenía ningún interés en convertir en argumento. Simplemente lo resolví y continué adelante. Pasé al año 2018. Fue ahí, revisando esa carpeta, cuando encontré algo que había guardado junto a los extractos sin recordar haberlo archivado. Una nota escrita a mano en un papel de cuaderno, con mi letra de entonces, que decía: llamar a Adrián. Cumpleaños 3 septiembre. Enviar algo. Debajo, con tinta diferente y en una fecha que no había llegado a anotar, solo 2 palabras. No contestó. Lo sostuve entre los dedos un momento. Tenía 23 años ese septiembre. Le había llamado, lo recordé con una claridad que no esperaba, y el teléfono había sonado hasta el buzón de voz. Le dejé un mensaje breve, algo sencillo, felicitándole y diciéndole que estuviera bien. Nunca me devolvió la llamada. Lo atribuí a la agenda de un chico joven, al ritmo de una vida que ya no giraba alrededor de los mismos ejes que la mía. Ahora miraba ese papel y me preguntaba qué le habrían dicho a él sobre esa llamada, o si simplemente no le habrían dicho nada en absoluto. Seguí avanzando entre los documentos. 2019 fue el año en que Adrián terminó la carrera. La última transferencia de 600 euros salió el 2 de junio, 2 días antes de su graduación. No fui a la ceremonia. Él no me invitó, y yo no me presenté sin ser llamado porque me parecía una intromisión en un momento que tenía derecho a vivir en sus propios términos. Recuerdo haber pensado en eso durante varios días previos a la fecha. Si llamar para preguntar, si simplemente aparecer, si enviar algo. Al final no hice ninguna de esas 3 cosas, y esa inacción me pesó durante semanas. Entre los papeles de ese año encontré un pequeño recorte con la dirección de la facultad donde se celebró la graduación. Lo había guardado sin saber exactamente por qué, quizás por la misma razón que se guarda cualquier cosa que representa una posibilidad que al final no se materializó. No fui. Y Adrián ahora lo comprendía con una nitidez que resultaba más difícil de sostener que cualquier rabia directa. Probablemente interpretó esa ausencia como una confirmación de todo lo que ya llevaba años aprendiendo a esperar de mí. Cerré todas las carpetas pasada la 1 de la madrugada. Las apilé con cuidado en el cajón, apagué la lámpara y permanecí un momento en la oscuridad del despacho. Desde la ventana entraba la luz anaranjada de las farolas de la calle, y abajo llegaba el sonido distante de un grupo de personas saliendo de algún local cercano. Voces, el ruido ordinario de una noche de domingo que para el resto del mundo era exactamente eso. Pensé en Paloma, no con rabia todavía. La rabia requiere una energía que esa noche no tenía. Lo que sentía era algo más frío y más preciso. Era la comprensión de que durante todos esos años en que yo había interpretado la distancia de Adrián como una consecuencia natural del divorcio, como algo que el tiempo y la madurez irían eventualmente suavizando, estaba ocurriendo algo completamente diferente, en un plano al que yo no tenía acceso. Alguien había estado trabajando, no en un momento puntual de rabia postdivorcio que luego se calmara, no en una narrativa construida durante los primeros meses de separación y abandonada después, cuando el dolor se asentara, sino de forma sostenida, metódica, durante años, con la paciencia de quien sabe que los relatos se consolidan por repetición, no por intensidad. Me levanté y fui a la cocina a beber agua. El suelo frío bajo los pies descalzos me ancló al presente de una manera que agradecí. Bebí despacio, mirando sin ver el jardín oscuro al otro lado del cristal. No podía saber todavía hasta dónde llegaba todo aquello, pero tenía la certeza, instalada en algún lugar entre el pecho y el estómago, de que lo que había salido a la superficie ese domingo era únicamente la parte visible de algo construido con mucho más tiempo y mucha más deliberación de lo que yo había podido imaginar hasta esa noche. Y esa certeza fue lo que me mantuvo despierto hasta que el jardín comenzó a recibir la primera luz gris del amanecer.
Los lunes siempre habían comenzado igual durante la mayor parte de mi vida adulta. Café a las 6:15, la radio encendida a volumen bajo mientras repasaba el correo pendiente, el maletín preparado la noche anterior junto a la entrada. Una rutina tan incorporada que funcionaba sola, sin necesidad de pensarla. Ese lunes, sin embargo, me encontré sentado a la mesa de la cocina a las 6 de la mañana, sin haber dormido, con la misma ropa del día anterior y la radio apagada, mirando el jardín mientras la luz del amanecer iba cambiando de gris a blanco sobre las hojas inmóviles del rosal, que planté el primer verano que viví en esta casa. No me moví durante un tiempo considerable. Cuando finalmente puse el café a calentar, el movimiento me resultó extrañamente mecánico, como si el cuerpo supiera exactamente qué hacer mientras la cabeza seguía en otro sitio, revisando algo que no tenía carpeta ni extracto bancario donde guardarse. Estaba revisando años, no los documentos, esos ya los conocía de memoria. Estaba revisando las decisiones que había tomado durante esos años y lo que cada una había costado en términos que ningún extracto bancario recoge jamás. El mes de agosto de 2017, por ejemplo, llevaba 3 años intentando reservar 2 semanas en el norte, Asturias concretamente, una zona que había querido recorrer con calma desde los tiempos de la universidad y a la que nunca había llegado porque algo siempre se interponía. En julio de ese año, el estudio atravesaba un momento de cierta holgura. 2 proyectos entregados, los honorarios cobrados, la agenda de septiembre todavía sin confirmar. Era la ventana perfecta para tomarse ese tiempo. Hice la reserva del alojamiento en la segunda semana de julio. La pagué por adelantado, 280 €, una casita rural con vistas al mar, 8 noches. El 14 de julio, 9 días después de pagar esa reserva, la empresa constructora, con la que colaboraba en un proyecto de rehabilitación en Murcia, me comunicó que el arquitecto titular había sufrido un problema de salud y necesitaban a alguien que asumiera la dirección técnica completa de inmediato. El contrato temporal cubría exactamente las mismas semanas de mis vacaciones. Los honorarios eran de 4.200 €. Llamé al alojamiento y cancelé. Perdí los 280 € del anticipo. Firmé el contrato con la constructora y pasé agosto entre Murcia y el despacho, revisando planos bajo un calor que a mediados del mes superaba los 38 grados dentro de las naves en construcción. Ese dinero, junto a lo que ya tenía acumulado, cubrió sin problemas las transferencias del último trimestre del año y dejó un margen razonable para el primero del año siguiente. Asturias nunca llegó. Sigo sin haber estado. No lo cuento como martirio ni como sacrificio épico. Lo cuento porque es representativo de una forma de tomar decisiones que se repitió durante casi una década con variantes distintas, pero la misma lógica de fondo. Primero la estabilidad del fondo para las transferencias, después cualquier otra cosa. No era una obligación impuesta desde fuera, era una prioridad que yo había establecido de forma completamente voluntaria, y a la que me mantuve fiel con una constancia que, vista desde esa mañana de lunes, me resultaba al mismo tiempo completamente comprensible y profundamente agotadora de sostener en retrospectiva. Hubo otros meses complicados. Febrero de 2020 llegó con 3 presupuestos rechazados seguidos y una factura de mantenimiento del despacho que no esperaba. El fondo que mantenía para las transferencias tenía entonces reservas suficientes para 4 meses sin ingresos extraordinarios, pero la coincidencia de gastos imprevistos me obligó a revisar otras partidas. Reduje mi propio gasto en todo lo que pude reducir sin que afectara al funcionamiento del trabajo. Sin cenas fuera, sin ningún gasto que no fuera estrictamente necesario durante 6 semanas. Fueron 6 semanas grises y disciplinadas, que no le contaron nada a nadie, porque no había nada dramático que contar. Simplemente era la gestión ordinaria de una persona que había tomado compromisos y los sostenía con los recursos disponibles. La transferencia de febrero salió el primer día hábil del mes, puntual como siempre. Me pregunto si Adrián siquiera reparaba en esa regularidad. Si alguna vez pensó en quién estaba detrás de ese dinero que llegaba cada mes con la misma exactitud, o si simplemente era parte del paisaje,
algo que existía como existe la electricidad, presente, funcional, invisible hasta que falta. Probablemente lo segundo. Y eso no era culpa suya. Tenía 25 años en ese febrero, su propia vida construyéndose, sus propias preocupaciones. Nadie a esa edad examina el origen de lo que da por garantizado. Yo tampoco lo habría hecho. El problema no era Adrián. El problema era lo que alguien había construido alrededor de ese dinero invisible. Terminé el café y me duché. Mientras el agua caliente me devolvía algo de presencia física, empecé a ordenar mentalmente lo que tenía y lo que me faltaba. Tenía los documentos bancarios, prueba irrefutable del origen de los fondos. Tenía la certeza de que Paloma había administrado ese dinero presentándolo al hijo como propio. Tenía la conversación del domingo, que me había demostrado que la versión de Adrián sobre mí estaba construida sobre una base de información deliberadamente alterada. Lo que no tenía era la dimensión completa de esa alteración, porque lo que Adrián me había dicho el domingo, que yo nunca había sido su familia, que había desaparecido tras el divorcio, no era el tipo de conclusión a la que llega un hijo a partir de una sola omisión, que era el resultado de una narrativa acumulada, de frases repetidas en momentos específicos durante años, de interpretaciones de hechos reales presentadas siempre desde el mismo ángulo. ¿Cuántos momentos? ¿Con qué palabras exactas? ¿En qué contextos había Paloma elegido reforzar esa imagen? No lo sabía, y no saberlo me resultaba más incómodo que cualquier certeza dolorosa, porque la incertidumbre no tiene borde donde apoyarse. Salí de la ducha, me vestí y fui al despacho. Tenía una reunión de consultoría a las 10 con un cliente en el centro. Un proyecto de reforma menor, nada urgente, y decidí que ir era exactamente lo que necesitaba. No por distracción, sino porque el trabajo siempre me había proporcionado una estructura cuando lo demás se volvía demasiado amorfo para manejarlo directamente. Antes de salir, sin embargo, me detuve un momento frente al cajón inferior del escritorio. Lo abrí. Saqué la carpeta del año 2016, no para revisarla de nuevo, sino para verificar que seguía ahí, que los documentos eran exactamente lo que recordaba, tan reales y tan precisos como cualquier plano técnico que hubiera firmado en 30 años de carrera. Los papeles no mienten, las fechas no se negocian, los importes no dependen de la memoria de nadie. Cerré el cajón. Esa tarde, al volver de la reunión, tomé una decisión que no había planeado conscientemente, pero que llegó con la claridad de las cosas que llevan tiempo madurando sin que uno les preste atención deliberada. Necesitaba saber con exactitud qué le habían contado a mi hijo sobre mí, no por venganza. Esa palabra no me cabía todavía en ningún lugar útil de la cabeza, sino porque entender la arquitectura completa de algo es el único punto de partida desde el que se puede tomar una decisión verdaderamente informada sobre qué hacer con ello. Y yo, en 30 años de profesión, nunca había firmado un solo plano sin entender primero la estructura completa del edificio. No iba a empezar ahora. El martes transcurrió con una superficie de normalidad que yo mismo me encargué de mantener. Respondí correos, revisé un presupuesto pendiente, llamé a un proveedor con quien llevaba semanas postergando una conversación técnica sobre materiales. Hice todo eso con la misma atención de siempre, porque el trabajo nunca me había pedido permiso para existir, ni yo se lo pedía a él. Pero debajo de esa normalidad funcional, había algo que no se apagaba con la actividad cotidiana. Una especie de foco quieto y persistente, como la luz piloto de un equipo que sigue encendido aunque nadie lo esté usando. Adrián no llamó, tampoco lo esperaba. Necesitaba tiempo para procesar lo que había visto en esa carpeta, para hablar con Paloma, para reordenar una versión de los hechos que llevaba años considerando inamovible. Ese proceso no se completa en 48 horas, y yo no tenía ningún interés en acelerarlo con una llamada que pudiera parecer presión. Pero mientras esperaba, yo también estaba haciendo algo. El miércoles por la noche, después de cenar, abrí el teléfono y entré en la conversación de WhatsApp que tenía con Adrián. Era una conversación larga en términos de tiempo, desde el año 2016, cuando él abrió su primera cuenta de este tipo,
pero escasa en contenido real. Mensajes breves, espaciados, la mayoría de iniciativa mía. Felicitaciones de cumpleaños con respuesta de 1 o 2 líneas. Alguna pregunta sobre el trabajo respondida con evasivas amables. Algún mensaje mío sin respuesta, marcado como leído. Lo leí de principio a fin esa noche. Me llevó más de 1 hora. Y lo que encontré no fue ninguna evidencia dramática ni ninguna frase que funcionara como prueba directa de nada. Encontré algo más sutil y, a la larga, más revelador. Un patrón. Cada vez que yo mencionaba algo concreto relacionado con el dinero o el apoyo económico, aunque fuera de forma indirecta, aunque fuera simplemente para preguntar cómo iba el alquiler o si la matrícula del siguiente curso ya estaba cubierta, la respuesta de Adrián llegaba tarde, era mínima, y cambiaba de tema inmediatamente. Sin agradecimiento, sin reconocimiento, sin ninguna alusión que sugiriera que sabía de dónde venían esos recursos. En cambio, cuando en alguna ocasión yo preguntaba cómo estaba su madre, la respuesta era siempre ligeramente más extensa. No efusiva, pero más elaborada. Como si ese terreno fuera más cómodo, más familiar, más seguro. Un mensaje de octubre de 2020 me detuvo más tiempo que los demás. Yo le había escrito para felicitarle por un ascenso en el trabajo que había mencionado de pasadas semanas antes. La respuesta fue: gracias. Mamá está muy contenta también. Dice que por fin se nota el esfuerzo de estos años. Solo eso, sin ninguna referencia al hecho de que esos años de estudio habían sido posibles, en buena medida, gracias a una transferencia mensual que llegaba puntual cada primer día de mes a la cuenta de su madre. Lo releí 3 veces, no porque la frase fuera incriminatoria en sí misma, sino por lo que revelaba sobre el marco de referencia que Adrián tenía instalado en ese momento. El esfuerzo de estos años era un esfuerzo que él asociaba directamente con su madre. El origen de ese esfuerzo, quien lo había hecho económicamente posible, era un dato que simplemente no existía en su mapa. Guardé el teléfono y permanecí un momento con los codos sobre la mesa, mirando el espacio vacío frente a mí. Fui al dormitorio y abrí el armario donde guardaba las cosas que no tienen lugar fijo, pero tampoco se tiran. Manuales de electrodomésticos ya descatalogados, cables de dispositivos que ya no existen, documentos que alguna vez parecieron importantes y que nadie termina de archivar en ningún sitio definitivo. En la segunda balda, detrás de una caja de herramientas pequeñas, encontré lo que estaba buscando sin saber exactamente que lo buscaba hasta que lo tuve delante. Un teléfono viejo. Un modelo que había reemplazado en el año 2022 y que Adrián me había devuelto unos meses después. Él lo había usado temporalmente mientras el suyo estaba en reparación. Me lo había dejado en una bolsa de papel junto a la puerta en una de las escasas visitas de ese periodo, sin comentario adicional, porque en ese tiempo nuestros intercambios tenían esa naturaleza, funcionales, breves, sin capas. Lo enchufé a un cargador. Tardó varios minutos en reactivarse. La pantalla mostró el fondo de escritorio que Adrián tenía entonces, una fotografía de montaña que no reconocí, y un aviso de batería al 16%. No era mi teléfono. No tenía contraseña porque Adrián lo había dejado desbloqueado cuando me lo devolvió, probablemente pensando que yo lo formatearía para venderlo o simplemente lo tiraría. Nunca lo hice porque en ese periodo tenía otras prioridades y el aparato quedó donde quedó, olvidado con la eficiencia silenciosa con que se olvidan las cosas que no tienen urgencia. Estaba a punto de dejarlo sobre la mesita y esperar a que se cargara más antes de revisarlo, cuando la pantalla se iluminó con una notificación antigua, del año 2022, que el sistema había recuperado al reactivarse. Era un fragmento de mensaje de una conversación entre Adrián y un contacto guardado simplemente como mamá. Solo alcancé a leer la primera línea antes de que la pantalla se bloqueara por inactividad. Pero esa primera línea fue suficiente para cambiar completamente la temperatura de lo que estaba haciendo. No era una frase de conversación cotidiana, era una instrucción, breve, directa, formulada con la naturalidad de quien da una indicación que ya ha dado antes en otros términos,
y simplemente la repite con nuevas palabras. El teléfono se bloqueó. Me quedé de pie junto al armario, con el aparato en la mano, sintiendo el peso de ese rectángulo de plástico y metal, como si de repente midiera algo completamente diferente a sus gramos reales. Porque si había una frase así en ese hilo de conversación, podía haber más. Podía haber meses de ellas. Podía haber guardado en ese dispositivo que Adrián había olvidado por completo al devolverme exactamente lo que yo necesitaba para entender la arquitectura completa de lo que se había construido contra mí durante todos esos años. Apoyé el teléfono sobre la mesita de noche, conectado al cargador, y me senté en el borde de la cama. Afuera llovía, un sonido continuo y parejo sobre los cristales, sin truenos, sin viento. Solo esa presencia quieta del agua cayendo en la oscuridad. Lo escuché durante un buen rato sin moverme. Mañana, con el teléfono cargado y la cabeza descansada, leería todo. Pero esa noche ya sabía que lo que encontraría al otro lado de esa pantalla no iba a ser cómodo de leer. Y también sabía que necesitaba leerlo igualmente. El jueves amaneció con una luz fría y blanca que entraba horizontal por la ventana del dormitorio. Me desperté antes de que sonara el despertador, algo que casi nunca ocurre, y lo primero que vi al abrir los ojos fue el teléfono de Adrián sobre la mesita, con la pantalla apagada y el indicador de carga en verde. 100%. Había cargado durante la noche mientras yo dormía, esperando con la paciencia indiferente de los objetos que no saben lo que contienen. Me levanté, fui a la cocina, puse el café. No lo bebí inmediatamente. Volví al dormitorio, cogí el teléfono y me senté en el sillón del rincón, el que uso para leer cuando no quiero estar en el escritorio, con los pies descalzos sobre la alfombra y la luz del amanecer llegando desde la ventana en un ángulo que lo iluminaba todo con esa claridad sin sombras de primera hora. Abrí el hilo de mensajes entre Adrián y el contacto guardado como mamá. El hilo comenzaba en el año 2018, que era probablemente cuando Adrián había estrenado ese teléfono. 4 años de conversaciones. Desplacé hacia arriba para empezar desde el principio. Los primeros meses eran conversaciones ordinarias, logística cotidiana, preguntas sobre la comida, comentarios sobre el tiempo, algún recordatorio de citas médicas. Nada que no fuera el intercambio habitual entre una madre y un hijo adulto que vive fuera. Lo leí con atención igual, sin saltarme nada, porque en este tipo de lecturas lo importante no siempre está en las frases grandes, sino en las pequeñas, en lo que se repite, en la dirección constante de ciertos temas. La primera frase significativa apareció en abril de 2018. Adrián había mencionado que tenía que entregar un trabajo para el que necesitaba imprimir varios documentos y que la impresora del piso compartido estaba estropeada. Calculaba que gastar en una copistería le costaría unos 12 euros. La respuesta de Paloma fue: aquí tienes lo que necesites. Ya sabes que con lo que me ha costado sacarte adelante sola, no voy a dejarte sin 12 euros para un trabajo. 12 euros. Una frase aparentemente pequeña, pero era la primera vez que aparecía esa construcción, sacarte adelante sola. La subrayé mentalmente y seguí leyendo. Apareció de nuevo en junio de ese mismo año, cuando Adrián comentó que un compañero de piso había recibido dinero de su padre para comprarse una moto. La respuesta de Paloma: hay padres y padres. Nosotros hemos salido adelante solos y mira dónde estás. Sin desarrollo adicional, sin nombre, sin acusación directa. Solo esa frase colocada con precisión en el momento exacto en que el contraste era más visible. Seguí avanzando. Septiembre de 2018. Adrián le contaba a su madre que había sacado buenas notas en los 2 primeros exámenes del curso. La respuesta de Paloma tardó varios minutos. Podía verlo en la marca de tiempo. Y cuando llegó decía: me alegra mucho. Todo el esfuerzo que hemos puesto tú y yo tiene que servir para algo. Que nadie te regale nada, hijo. Lo que vale es lo que uno construye con sus propias manos. Lo que hemos puesto tú y yo. Ese nosotros tan cuidadosamente construido que excluía sin nombrar a nadie. Sin necesidad de decir explícitamente que yo no había contribuido a nada. Simplemente borrándome de la ecuación
con la naturalidad de quien lleva tiempo practicando ese gesto hasta que ya no requiere esfuerzo. Continué. El café de la cocina se estaba enfriando. No fui a buscarlo. Diciembre de 2019. Adrián, recién licenciado, buscaba trabajo y el proceso le resultaba más lento de lo esperado. Escribía a su madre con cierta frustración acumulada. La respuesta de Paloma era larga para sus estándares habituales. Decía, entre otras cosas, «No te desanimes. Recuerda que llegaste hasta aquí tú solo, con mi ayuda, sin que nadie más pusiera un euro sobre la mesa cuando de verdad importaba». Eso dice mucho de los dos. Sin que nadie más pusiera un euro sobre la mesa. Ahí estaba. Ya no era omisión ni silencio estratégico. Era una afirmación directa, formulada en un momento de vulnerabilidad emocional de Adrián, cuando estaba frustrado, cuando la autoestima necesitaba sostén, y colocada con una precisión que no podía ser casual. Seguí leyendo durante más de una hora, página tras página, año tras año. Encontré al menos 11 variaciones distintas de esa misma idea central, distribuidas a lo largo de 4 años. Algunas eran sutiles, una frase entre otras que pasaría desapercibida, leída de forma aislada. Otras eran más directas, especialmente en los momentos en que Adrián mencionaba algo relacionado con la economía, con el trabajo, con el esfuerzo del pasado. En esos momentos, Paloma siempre encontraba la manera de reforzar la misma narrativa. Lo habíamos conseguido solos, nadie nos ayudó. Lo que tienes lo has ganado sin apoyo externo de ningún tipo. Nunca mi nombre. Ni una sola vez en 4 años de conversaciones. No necesitaba. El borramiento no requiere acusación cuando se hace con suficiente consistencia. Basta con que la presencia de alguien nunca sea mencionada hasta que su ausencia se vuelva el estado natural de las cosas. Llegué a febrero de 2022, el año que correspondía a los últimos meses de uso de ese teléfono antes de que Adrián lo devolviera. Encontré la conversación que contenía la frase que había visto parcialmente la noche anterior, antes de que la pantalla se bloqueara. La leí completa. Adrián había comentado que su jefe le había preguntado en una reunión por su formación y que había mencionado la universidad con cierto orgullo. La respuesta de Paloma decía, «Bien hecho. Cuenta eso siempre con la cabeza alta. Esa carrera la pagué yo con años de trabajo y privaciones. Es tuyo y es mío. De nadie más. La pagué yo. No nos costó mucho. No fue difícil para los dos. La pagué yo». Primera persona del singular, sin ambigüedad posible, sin margen para ninguna otra interpretación. Apoyé el teléfono sobre la rodilla y miré la ventana durante un momento largo. Afuera el cielo había pasado de blanco frío a un azul limpio y seco, el tipo de mañana de otoño que en cualquier otra circunstancia habría aprovechado para dar un paseo largo antes de ponerme a trabajar. No me moví del sillón. Pensé en Adrián leyendo esos mensajes durante años, recibiéndolos en momentos específicos, cuando estaba cansado, cuando necesitaba motivación, cuando comparaba su situación con la de otros. Frases construidas con la suficiente naturalidad para que nunca sonaran como propaganda, solo como conversación entre madre e hijo, acumulándose sin que él pudiera verlas desde fuera como una serie coherente, sino experimentando cada una como un dato independiente que simplemente confirmaba lo que ya sabía. La arquitectura era impecable, no en el sentido de que me generara admiración, sino en el sentido técnico del término. Era una estructura que había sido diseñada para durar, con redundancias suficientes para que ningún elemento individual fuera imprescindible, de modo que si uno fallara el conjunto seguía en pie. 11 frases distintas distribuidas en 4 años, en contextos diferentes, con variaciones de forma que las hacían parecer espontáneas. No eran espontáneas. Fui a la cocina. Bebí el café frío de un sorbo. Dejé la taza en el fregadero y permanecí apoyado en la encimera con las manos planas sobre el mármol, mirando el jardín. Tenía lo que necesitaba. No para un tribunal, no para ningún proceso legal. Esas conversaciones entre madre e hijo no constituían ningún delito tipificado ni pretendía yo convertirlas en argumento jurídico. Las tenía para algo más preciso y más personal que eso.
para tomar una decisión con los ojos completamente abiertos, sin ningún ángulo ciego, sin ninguna zona de la estructura que todavía estuviera en sombra. Conocía ahora la extensión completa de lo que se había edificado. Y con esa claridad fría e inapelable, me puse a pensar en lo que vendría después. Tomé la decisión ese mismo jueves antes del mediodía, sin que hubiera ningún momento dramático que la precediera. No fue una resolución construida en el calor de lo que había leído esa mañana en el teléfono. Fue algo más parecido a la conclusión de un proceso que llevaba días desarrollándose en silencio, como esos cálculos que uno realiza mentalmente durante horas hasta que en algún momento la cifra final aparece con una nitidez que ya no admite revisión. Estaba sentado al escritorio repasando un informe técnico de consultoría cuando la decisión simplemente estaba ahí, completa, sin bordes, sin definir. No iba a llamar a Adrián para darle más explicaciones. No iba a escribirle un mensaje cargado de reproches articulados. No iba a buscar a Paloma para confrontarla con las conversaciones que había leído en ese aparato olvidado. Ninguna de esas tres opciones me devolvía nada que valiera el desgaste de gestionarlas. El gran enfrentamiento donde el culpable reconoce su culpa y el agraviado recibe la satisfacción de verlo derrumbarse, eso no existe fuera de ciertos géneros de ficción con la limpieza con que lo imaginamos. En la vida real, las personas que han construido y mantenido una versión de los hechos durante años no la abandonan en una tarde porque alguien les ponga un documento delante o les haga una pregunta incómoda. Lo que hacen es buscar otro ángulo, otra justificación, otra manera de proteger lo que necesitan seguir creyendo. Yo no tenía energía para esa clase de conversación y, por encima de todo, no tenía ningún interés real en tenerla. Lo que sí tenía era algo más concreto, claridad absoluta sobre lo que iba a hacer a partir de ese momento. El viernes por la mañana llamé al despacho de Bernardo Castellanos Reina. Bernardo tenía 62 años y llevaba más de 3 décadas ejerciendo la abogacía en la ciudad con una reputación construida sobre la discreción y la precisión técnica, no sobre la visibilidad. Había sido el letrado que gestionó mi divorcio 8 años atrás, con una competencia que me evitó varios frentes innecesarios. No éramos amigos en el sentido social del término, éramos algo más útil que eso. Una relación profesional con suficiente historia como para no necesitar explicaciones desde cero cada vez que lo llamaba. Le dije que necesitaba una cita para revisar y actualizar mi testamento. Sin rodeos, sin contexto adicional. La semana que viene tengo disponible el martes a las 11, respondió con la parsimonia de quien nunca transmite urgencia, porque ha aprendido que la urgencia innecesaria es una forma de imprecisión. Perfecto, ahí estaré. El martes llegué puntual. El despacho de Bernardo ocupaba el segundo piso de un edificio del centro, con escaleras de piedra desgastada por décadas de uso y una placa de latón junto al portal que llevaba tanto tiempo en el mismo sitio que nadie la leía ya conscientemente. Era simplemente parte del paisaje de esa calle. Me recibió con su costumbre de no hacer perder el tiempo con formalidades innecesarias, y nos sentamos frente a frente con el testamento anterior abierto sobre la mesa entre los dos. Ese documento lo había redactado en el año 2017, 12 meses después del divorcio, en un momento en que yo todavía albergaba una expectativa razonable de que la distancia con Adrián era transitoria. En él figuraba mi hijo como heredero universal de todos mis bienes, con una cláusula de usufructo menor para mi hermana Consuelo en caso de fallecimiento prematuro. Era un testamento redactado desde una posición que ya no existía. Le expliqué a Bernardo lo que era necesario explicarle, no todo, sino lo suficiente para que entendiera el perímetro de la decisión sin convertir la consulta en algo distinto de lo que era. Le dije que la relación con mi hijo había llegado a un punto de ruptura que yo consideraba definitivo, que tenía razones fundadas para sostener esa valoración y que quería reorganizar la distribución de mis bienes de manera que reflejara la realidad presente de mis vínculos, no la que existía cuando redacté ese documento.
Bernardo escuchó tomando notas en su cuaderno de papel, con ese hábito suyo de escribir mientras escucha, como si el movimiento de la mano le ayudara a ordenar lo que recibe. Cuando terminé, levantó la vista. ¿Hay alguien a quien quiera designar como beneficiario principal en su lugar? Mi hermana Consuelo Valverde, para empezar, y la Fundación Arquitectos Sin Fronteras, con la que colaboro desde hace varios años. ¿Desea excluir expresamente a su hijo o simplemente no incluirlo como beneficiario más allá de lo que le corresponde por ley? Era una distinción técnica con consecuencias distintas en términos de impugnaciones futuras. Bernardo la planteó con la neutralidad de quien ha gestionado este tipo de instrucciones suficientes veces como para no cargarlas con valoraciones que nadie le había pedido. Simplemente no incluirlo. Entiendo que la legítima es intocable. Correcto. La legítima estricta queda garantizada por ley independientemente de la voluntad testamentaria. El resto lo distribuye usted según su criterio. Estuvimos cerca de 1 hora perfilando los detalles. Cuando salí a la calle a las 12:15, el testamento estaba acordado en sus líneas definitivas y se formalizaría ante notario en los días siguientes. El sol de octubre calentaba la acera con esa tibieza engañosa que tiene el otoño cuando imita otra estación sin del todo conseguirlo. Caminé hacia el coche con las manos en los bolsillos del abrigo, sin prisa, mirando sin propósito particular los escaparates de las tiendas que bordeaban la calle. No sentí alivio, tampoco ninguna forma de satisfacción. Lo que había en su lugar era algo más parecido a la quietud específica que sigue a las decisiones tomadas con los ojos completamente abiertos. Esas decisiones que ya no requieren revisión, ni justificación, ni explicación ante nadie, porque su lógica es autosuficiente. Esa misma tarde, al llegar a casa, me senté al escritorio y redacté una carta para Adrián. No era extensa. Una página exacta, escrita primero a mano en un borrador y después en el ordenador, para garantizar que cada frase fuera legible sin ninguna ambigüedad posible. Le comunicaba 3 cosas con la misma economía de palabras que uso en los informes técnicos. Primera, que tomaba las palabras que había pronunciado en mi casa aquel domingo como lo que eran, una declaración de posición considerada, no un arrebato que requiriera ser interpretado con generosidad. Segunda, que a partir de la fecha de esa carta no habría contacto ni apoyo de ningún tipo por mi parte. No como represalia ni como castigo emocional, sino como reconocimiento práctico de que la relación que él mismo había descrito era incompatible con cualquier vínculo funcional entre 2 personas. Tercera, que le deseaba que le fuera bien en la vida que estaba construyendo. Sin ironía, sin subtexto. Era lo único que todavía podía ofrecerle sin ningún coste para ninguno de los dos y que al mismo tiempo fuera completamente verdad. Firmé con mi nombre completo, Rodrigo Valverde Prieto. No con papá. Doblé la carta, la metí en un sobre blanco, escribí su dirección con letra clara en el exterior y dejé el sobre la mesita del recibidor para llevarlo al correo a la mañana siguiente. Después fui a la cocina. Calenté algo sencillo. Comí de pie junto a la ventana mirando el jardín que a esa hora ya estaba completamente en sombra, y terminé la noche antes de las 10 con la misma rutina de siempre. La carta saldría al día siguiente, y con ella una puerta que llevaba años entreabierta, sin que ninguno de los dos se decidiera a cerrarla del todo, quedaría en su sitio definitivo, con el cierre preciso y silencioso de las cosas que ya han encontrado el único lugar donde pueden descansar. La carta llegó un jueves. Lo supe por Adrián mucho después, cuando ya podíamos hablar de ese período con la distancia que da el tiempo. Me dijo que la reconoció antes de abrirla, el sobre blanco, la dirección escrita a mano con mi letra que él conocía desde los apuntes que yo le dejaba en la nevera cuando era niño. Me dijo que lo sostuvo un momento sin abrirlo, de pie junto al buzón en el portal de su edificio, con el ruido del tráfico entrando desde la calle. Yo no estaba ahí para verlo. Solo sabía que la había enviado y que, a partir de ese momento, lo que ocurriera le pertenecía completamente a él. Las semanas siguientes
transcurrieron con una apariencia de normalidad que desde fuera probablemente no se distinguía en nada de cualquier otro periodo ordinario de mi vida. Seguí con los encargos de consultoría, mantuve mi rutina, caminé por las mañanas el mismo recorrido de siempre, bordeando el parque que queda a 2 manzanas de casa. La vida cotidiana tiene esa capacidad de seguir funcionando con total indiferencia ante lo que ocurre en su interior. Y yo se lo agradecí durante esas semanas porque me proporcionaba una estructura sobre la que apoyarme sin tener que construirla de cero cada día. No hubo llamada de Adrián en los primeros días. Tampoco la esperaba. La carta era clara y no dejaba espacio para la ambigüedad sobre su significado. No era una invitación a negociar, no era el primer movimiento de un proceso de reconciliación con pasos intermedios. Era exactamente lo que decía ser. El primer signo concreto de lo que estaba ocurriendo al otro lado llegó a través de mi hermana Consuelo, que vive en la misma ciudad que Adrián y con quien mi hijo había mantenido un contacto esporádico pero cordial durante los años del distanciamiento conmigo. Consuelo me llamó un sábado por la tarde, no para hablar del asunto, porque ella tampoco era mujer de rodeos innecesarios, sino para preguntarme con una directness característica en ella si yo estaba al corriente de que Adrián le había pedido prestados 400 euros esa misma semana. Me quedé en silencio un momento. ¿Te los pidió a ti directamente? Me envió un mensaje el miércoles. Dijo que tenía un gasto imprevisto en el piso y que me lo devolvía en cuanto pudiera. No me dio más detalles. ¿Se los diste? Se los di. Es mi sobrino. Bien. Hubo una pausa breve. Rodrigo, ¿quieres contarme qué está pasando? Cuando pueda sentarme a contarlo bien, te llamo. Ahora mismo solo te digo que lo que estás viendo tiene una explicación coherente y que no hay ninguna emergencia real detrás de eso. Consuelo aceptó eso sin insistir, porque nos conocemos desde hace 57 años y sabe cuándo estoy procesando algo que todavía no está listo para ser relatado en voz alta. Colgué y me quedé pensando en esa llamada durante un buen rato. 400 euros, un gasto imprevisto en el piso. Adrián tenía trabajo, un puesto de gestión en una empresa de distribución que no pagaba mal para su nivel de experiencia. No era un salario holgado, pero era suficiente para cubrir los gastos ordinarios de un hombre de 29 años con un alquiler moderado. La cuestión no era que no llegara a fin de mes en términos absolutos. La cuestión era que durante años había llegado a fin de mes con una holgura que no procedía solo de su sueldo. 300 euros mensuales, mes a mes, sin fallo, sin condición, sin que él supiera exactamente de dónde venían ni cuánto espacio ocupaban en la estructura real de su economía cotidiana. No son 300 euros que se noten cuando llegan, se absorben en el funcionamiento normal, se convierten en un margen que uno asume como propio, como consecuencia de su propia gestión. Pero cuando desaparecen, ese margen desaparece con ellos, y de repente los cálculos que antes cerraban con comodidad empiezan a requerir ajustes que antes no hacían falta. No era una ruina, no pretendo presentarlo como tal. Era el primer contacto real con la diferencia entre lo que había existido y lo que él creía que existía. Pasaron 2 semanas más. Una tarde de principios de noviembre, al volver de una consultoría en el centro, encontré un mensaje de Adrián en el teléfono. No era extenso. Decía que había recibido mi carta, que necesitaba entender algunas cosas y que si yo estaba dispuesto a hablar, él estaba dispuesto también. Lo leí 3 veces. No porque fuera ambiguo, era perfectamente claro. Lo leí 3 veces porque necesitaba estar seguro de desde qué lugar respondía. No desde el alivio de que el contacto se reanudara, porque ese alivio me habría situado en una posición que no era la correcta. No desde la frialdad calculada de quien espera al otro en terreno preparado, porque eso tampoco era lo que yo era, ni lo que quería ser en esa conversación. Respondí desde la serenidad de quien ya ha tomado sus decisiones y no necesita que el otro las valide para mantenerlas. Puedo hablar, tú decides cuándo y dónde. Su respuesta llegó en menos de 5 minutos. El sábado que viene, en tu casa, si puede ser. Bien. Eso fue todo el intercambio. Sin más texto,
sin signos de puntuación cargados de intención, sin el tipo de negociación tácita que suele preceder a conversaciones difíciles entre personas que llevan tiempo sin hablarse con honestidad. Lo que sí noté, y que no había estado presente en ninguno de los mensajes anteriores de ese año, era que él había escrito tu casa y no allí o alguna otra referencia impersonal. Un detalle pequeño que podía no significar nada o podía significar que algo en su mapa de referencias había comenzado a cambiar, aunque fuera de forma incipiente. Dejé el teléfono sobre la mesa y salí al jardín. El frío de noviembre ya estaba asentado, con ese peso seco y quieto que tiene el otoño avanzado cuando la temperatura baja sin viento y el aire huele a tierra húmeda y hojas en proceso de deshacerse. El rosal que había plantado el primer verano en esa casa tenía las últimas rosas del año todavía en las ramas, 3 o 4 flores pequeñas de un rosa pálido que el frío había ido aclarando hasta casi el blanco. Las miré un momento. Ese sábado vendría Adrián. No sabía qué traería consigo. Si había hablado ya con su madre, si los documentos que había leído 2 semanas atrás le habían seguido trabajando por dentro, si llegaba buscando algo concreto o simplemente cediendo a una presión que todavía no sabía nombrar con precisión. Lo que yo sí sabía era que llegaría a una casa donde las decisiones ya estaban tomadas. No como trampa ni como sentencia ejecutada sin apelación, sino como realidad que existía con independencia de lo que la conversación del sábado produjera. Entré, cerré la puerta del jardín y fui a preparar la cena. El sábado llegaría con la misma puntualidad con que llegan todas las cosas que uno espera sin premura. Adrián llegó a las 11:15 del sábado. Escuché el timbre desde la cocina, donde estaba terminando el café, y lo dejé sonar una vez completa antes de ir a abrir. No por calcularlo, simplemente porque estaba en el otro extremo de la casa y ese era el tiempo real que tardé en llegar. Cuando abrí la puerta, lo encontré de pie en el umbral, con las manos dentro de los bolsillos de la chaqueta y una expresión que no se parecía en nada a la que había traído el domingo de octubre. Aquel día había llegado con resolución preparada de antemano. Este sábado llegaba con algo más parecido al cansancio de quien ha pasado semanas cargando un peso que no esperaba que fuera tan pesado. «Pasa», dije. Entró. Miró el salón con una brevedad distinta a la de la primera vez, no calculando distancias, sino simplemente orientándose. Se sentó en el sofá sin que yo lo invitara, apoyó los codos sobre las rodillas y durante un momento no dijo nada. Yo me senté frente a él. Esperé. «Hablé con mi madre», dijo al fin. No respondí. Era el inicio de algo que necesitaba su propio ritmo. Le mostré los documentos, los de la carpeta. Hizo una pausa. Le enseñé las fotos que hice con el móvil antes de marcharme de aquí. Eso no lo sabía. En el momento en que Adrián dejó la carpeta sobre la mesa antes de salir, yo había asumido que se marchaba sin llevarse nada. Aparentemente me había equivocado, y esa equivocación era la que hacía posible que esta conversación estuviera ocurriendo. «¿Qué te dijo?» Adrián tardó varios segundos en responder. Durante ese intervalo miró sus propias manos, las separó, las volvió a juntar. Al principio dijo que los documentos podían ser cualquier cosa, que no probaban lo que yo creía que probaban. Una pausa más corta. Le dije que los números, las fechas y el nombre del destinatario en cada transferencia no dejaban mucho margen para la interpretación. ¿Y después? Después cambió el argumento. Dijo que sí, que el dinero venía de ti, pero que ella se lo había ganado, que 22 años de matrimonio tenían un valor económico que nadie había reconocido nunca y que administrar ese dinero era parte de lo que le correspondía por haberlo sostenido todo durante tanto tiempo. Lo escuché sin interrumpir. Le pregunté si eso significaba que me había mentido durante años sobre quién había pagado mi carrera. Adrián levantó la vista hacia mí. Tardó mucho en responder a eso, y cuando respondió no contestó a la pregunta. Empezó a hablar de todo lo que había sacrificado, de lo difícil que había sido criarnos sin apoyo, de cosas que según ella yo no podía entender porque no estaba en su lugar. ¿Le preguntaste por los mensajes? Adrián frunció ligeramente el ceño.
¿Qué mensajes? Ahí tuve que tomar una decisión rápida. Le expliqué con brevedad lo del teléfono, que lo había guardado sin formatear, que al recargarlo había encontrado la conversación entre ellos, que lo había leído. No me disculpé por haberlo hecho, ni lo presenté como algo que requiriera justificación. Era un teléfono mío que él me había devuelto desbloqueado, y lo que encontré dentro era información que existía con independencia de cómo yo hubiera llegado a ella. Adrián me escuchó con una expresión que no era enfado. Era algo más complicado que eso. ¿Cuánto leíste? Todo lo que había. 4 años de conversaciones. Asintió despacio. No preguntó qué había encontrado. Creo que ya lo sabía, al menos en sus líneas generales, porque él también había estado en ese hilo, y las frases de su madre estaban también en su propia memoria, aunque quizás nunca las había leído desde fuera, en serie, como parte de un patrón con principio y continuidad. Tiene una respuesta para todo, dijo, no como defensa de Paloma, sino como constatación de algo que había descubierto al intentar sostener esa conversación con ella. Cada vez que yo señalaba algo concreto, ella lo rodeaba con otra cosa, y el foco cambiaba. Al final de la conversación, yo tenía la sensación de que habíamos hablado durante 2 horas sin que ninguna de las 2 cosas concretas que yo había ido a preguntarle hubiera recibido una respuesta directa. Sí, dije, eso tiene mucho tiempo de práctica detrás. Hubo un silencio que no era incómodo. Era el tipo de silencio que ocupa el espacio entre 2 personas cuando han llegado a un punto en que ya no hace falta gestionar cada pausa con palabras. Adrián se recostó ligeramente en el respaldo del sofá. Por primera vez desde que había entrado dejó de ocupar el borde, dejó de tener esa postura de alguien a punto de levantarse en cualquier momento. Quiero preguntarte algo, dijo. Adelante. La carta. Hizo una pausa medida. ¿Es definitiva? No respondí de inmediato. No porque dudara de la respuesta, sino porque quería que llegara desde el lugar exacto, sin más ni menos peso del que realmente tenía. Sí. Adrián lo recibió sin reacción visible. Asintió una vez, muy levemente, como quien confirma algo que ya había asumido pero necesitaba escuchar dicho en voz alta para poder colocarlo correctamente. Ni siquiera como punto de partida para algo distinto. Lo que escribí en esa carta no es un punto de partida para nada. Es una descripción de cómo están las cosas. No lo escribí en un momento de rabia ni como estrategia para forzar ningún resultado. Lo escribí cuando ya tenía todo el cuadro completo delante y podía ver con claridad qué era sostenible y qué no lo era. Y yo no soy sostenible. No era una pregunta en el sentido pleno del término. Era una frase que Adrián pronunció con la voz completamente plana, mirando un punto fijo entre los dos, y que sonó más como alguien que lee en voz alta algo que acaba de entender que como alguien que espera ser contradicho. No es eso, respondí. No se trata de lo que tú eres. Se trata de lo que dijiste en esta misma habitación hace 3 semanas. No lo dijiste sin saber lo que decías. No lo dijiste en el peor momento de una discusión donde ambos nos hubiéramos excedido. Lo dijiste con calma, de pie en el centro de este salón con las palabras ordenadas. Eso fue una decisión, y las decisiones tienen consecuencias que no se negocian. Adrián guardó silencio durante un tiempo largo. Afuera, en la calle, llegaba el sonido habitual de un sábado de mañana. Alguien arrastrando un carrito de la compra sobre el adoquín, una conversación entre vecinos que subía desde el portal, el motor de un coche arrancando. La vida completamente ordinaria de una ciudad que no sabía ni le importaba lo que estaba ocurriendo en ese salón. No supe que eras tú, dijo al fin Adrián. La voz le había cambiado de textura. Más joven de repente, más despojada de cualquier construcción. Todo ese tiempo no supe que eras tú. Ya lo sé. Eso no cambia nada para ti. Cambia lo que pienso de ti, respondí. No cambia lo que ya está decidido. Adrián asintió de nuevo. Se levantó del sofá sin brusquedad, fue hasta la ventana y estuvo un momento mirando el jardín con las manos dentro de los bolsillos. El rosal seguía ahí, ya sin las últimas flores de noviembre, solo las ramas desnudas y los espinos que quedaban cuando todo lo demás había terminado su ciclo. ¿Puedo seguir llamándote?, preguntó sin volverse.
Pensé en cómo responder eso con honestidad. Puedes llamarme si ocurre algo que realmente lo requiera. No como rutina, no como intento de ir reconstruyendo algo que no va a reconstruirse. Si hay una emergencia real, si necesitas orientación en algo que no tenga a nadie más a quien preguntar, puedes llamarme. Se volvió hacia mí. Me miró un momento con esa expresión de los 25 años que a veces le volvía a la cara cuando no estaba protegiéndose con nada. De acuerdo. Se fue 10 minutos después. Escuché sus pasos en el rellano, el ascensor, el silencio que vuelve cuando alguien se ha marchado y la casa recupera su temperatura habitual. Me quedé de pie junto a la ventana, mirando el jardín, con el café de esa mañana completamente frío sobre la encimera de la cocina, sin que hubiera llegado a terminar ninguna de las 2 tazas que había preparado. El invierno llegó ese año con una puntualidad inusual. A mediados de noviembre ya había escarcha por las mañanas sobre el capó de los coches aparcados en la calle, y el jardín detrás de la casa tenía ese aspecto detenido y mineral que adquieren los espacios al aire libre cuando la temperatura decide que el crecimiento puede esperar. Yo salía igualmente cada mañana a caminar, con el abrigo abotonado hasta arriba y las manos en los guantes de lana que llevo usando desde hace tantos inviernos que ya no recuerdo cuándo los compré. El frío no me ha molestado nunca especialmente. Hay algo en el aire de los días fríos que lo hace más preciso, más limpio de interferencias, más honesto en general. Esos paseos se convirtieron durante las semanas siguientes en el momento del día en que pensaba con mayor claridad en todo lo ocurrido. No en el sentido de rumiar. No hay nada más improductivo que darle vueltas sin fin a lo que ya está resuelto. Lo hacía de otra manera, más parecida a la revisión final de un proyecto terminado. Recorrerlo una última vez para verificar que todo está en su sitio, que no hay ningún cabo sin atar, ningún detalle que haya quedado sin el tratamiento que merecía. Y cada vez que recorría esa secuencia desde el principio, el domingo de octubre, la carpeta sobre la mesa, el teléfono cargado en la mesita de noche, el despacho de Bernardo, la carta, la visita del sábado de noviembre, llegaba siempre al mismo punto de llegada. No había nada que hubiera hecho de otro modo. No lo digo con la satisfacción de quien ha ganado algo. Lo digo con la sobriedad de quien ha actuado en coherencia con lo que era y con lo que sabía, sin excederse ni quedarse corto, sin añadir dramatismo a algo que no lo necesitaba. Las decisiones que tomé en esas semanas fueron todas proporcionales. Ninguna buscó el daño como objetivo. Cada una respondió a una realidad que yo no había creado, pero que me correspondía gestionar. Adrián tendría que vivir a partir de entonces sin el respaldo silencioso que había sostenido su vida adulta desde el principio. No como venganza diseñada para hacerle sufrir, sino como consecuencia directa e inevitable de haber declarado públicamente, con plena conciencia, que yo no existía en su mundo. Quien descarta una presencia no puede al mismo tiempo reclamar sus efectos. Esa lógica no la inventé yo, es simplemente la lógica de las cosas reales. Lo que me preguntaba durante esas caminatas matinales no era si había actuado bien. Era algo diferente, más interno y más difícil de formular en términos precisos. Me preguntaba qué quedaba, no en términos materiales ni legales. Eso estaba resuelto con documentos firmados y carpetas ordenadas. Me preguntaba qué quedaba de mí después de todo aquello. ¿Qué forma tenía el hombre que salía a caminar cada mañana con los guantes de lana y que volvía a casa a trabajar en proyectos de consultoría con la misma disciplina de siempre? Como si los últimos 2 meses hubieran sido una estación más en un calendario que continuaba sin interrupciones visibles. La respuesta que fui encontrando no era ni reconfortante ni desoladora. Era más neutra que cualquiera de esas 2 cosas. Era simplemente verdadera. Quedaba un hombre de 57 años que había construido una vida entera sobre el valor del trabajo concreto y del cumplimiento sin aspavientos, que había sostenido compromisos que nadie le exigía porque los había asumido por convicción propia y que había descubierto tarde, demasiado tarde para recuperar los años que ya tenían otra fecha, que esa dedicación había sido reescrita por alguien con mucho tiempo
y mucha paciencia para hacerlo. Quedaba también algo que no esperaba encontrar con tanta claridad, una especie de ligereza, no la ligereza de quien ha soltado un rencor que le pesaba. El rencor requiere mantener vivo el agravio con energía constante, y yo no tenía ningún interés en esa tarea. Era algo más parecido a la sensación de quien ha estado cargando un peso durante tanto tiempo que ya había dejado de notarlo, y que al dejarlo en el suelo descubre que sus hombros pueden adoptar otra postura. Años de transferencias, años de esperar que la distancia se corrigiera sola, años de interpretar el silencio de un hijo como algo que el tiempo eventualmente resolvería. Todo eso había ocupado un espacio dentro de mí que ahora estaba disponible para otra cosa. No sabía todavía para qué, pero estaba disponible. Un sábado de diciembre, cerca de las 12 del mediodía, entré al despacho y abrí el cajón inferior del escritorio por última vez con ese propósito. Saqué todas las carpetas, las de 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23, y las apiló sobre la mesa formando una columna ordenada por año, de más antigua a más reciente, con el mismo cuidado con que siempre había archivado cualquier documento que pasaba por mis manos. Las miré durante un momento. 97.200 euros distribuidos en 84 transferencias exactas a lo largo de 7 años. Cada una con su fecha, su importe, su concepto. Una contabilidad impecable de algo que nadie más que yo iba a leer nunca, porque la única persona a quien correspondía leerla ya lo había hecho y había tomado a partir de ahí las decisiones que le pertenecían. No rompí los documentos, no los tiré. Eso habría sido un gesto y yo ya no necesitaba gestos. Los gestos son para quien todavía tiene que convencerse de algo. Los volví a meter en las carpetas, las até con el cordón de archivo que siempre usaba para los expedientes cerrados y las guardé en el cajón con la misma precisión de siempre. Empujé el cajón hasta el fondo. Escuché el clic del cierre y no lo volví a abrir. Lo que vino después fue distinto, no transformado de manera dramática, no irreconocible. Simplemente distinto, con esa diferencia sutil que tienen las habitaciones cuando se abre una ventana que llevaba mucho tiempo cerrada. El espacio es el mismo. La luz cambia. Retomé el proyecto de Asturias. No como símbolo de nada. Simplemente como algo pendiente que merecía existir. Reservé 10 días en febrero. Una casa pequeña con vistas al Cantábrico en una aldea donde el único ruido de las mañanas es el agua y el viento. Lo pagué sin buscar el precio más bajo ni el momento más oportuno. Lo pagué porque era lo que quería hacer y porque ya no había ninguna otra cuenta más urgente que sostener. Llamé a Consuelo una tarde de esa semana, cuando ya podía contarlo con la distancia necesaria, y le relaté todo desde el principio. Me escuchó sin interrumpirme durante mucho tiempo. Cuando terminé, lo que dijo fue: «Debería haberlo visto antes». No me lo decía a mí, se lo decía a ella misma, con ese tono de quien se reprocha no haber prestado atención a algo que tenía delante. «Nadie ve lo que no sabe que tiene que buscar», respondí. Eso también era verdad, y era la última cosa verdadera que necesitaba reconocer para que el cuadro estuviera completo. Adrián no llamó en los meses siguientes, ni por emergencia ni por ninguna otra razón. No sé lo que estaba construyendo en ese periodo, qué ajustes estaba haciendo, qué conversaciones internas estaba teniendo con todo lo que había descubierto. Ese proceso le pertenecía, y yo no tenía ningún lugar en él que no hubiera sido ya el que ocupé. La última imagen que tengo de él es la de ese sábado de noviembre, de pie junto a la ventana del salón, mirando el jardín con las manos en los bolsillos y el rosal desnudo al otro lado del cristal. No es una imagen de derrota ni de triunfo, es simplemente un hombre joven mirando un jardín en invierno, tratando de entender algo que lleva mucho tiempo creciendo sin que él lo supiera. Y yo sentado detrás de él en ese salón en silencio, con el café frío sobre la encimera y el cajón cerrado en el despacho, comprendiendo que hay estructuras que uno levanta durante décadas enteras para sostener lo que ama, y que a veces lo más honesto que puede hacerse con ellas cuando ya no cumplen su función es dejarlas estar, sin dramatismo, sin discurso final. Simplemente cerrar el cajón,
y salir a caminar. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.